Ahora lo arrastraremos hacia abajo y confirmaremos si esta vez está todo correcto. Este era lo que hace rato nos apareció reprobado. Es cuestión de que practiquen para entenderme. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión me estaré creando una nueva serie o sección con relación a Excel. Si tienes alguna duda de cómo utilizar Excel, me puedes escribir en la caja de los comentarios para poder enseñarle en un próximo vídeo. Hoy aprenderemos a utilizar la fórmula de promedio y la fórmula de la condición. El ejercicio les estaré dejando en la caja de los comentarios por si quieren seguir el paso a paso. El primer ejercicio dice para hallar el promedio en este cuadro. Para completar la columna que dice promedio. Bueno, la fórmula para hallar el promedio se coloca es igual, aclarando que todas las fórmulas o cálculos siempre empezará con es igual. Luego se coloca el nombre, que en este caso sería el promedio. Abrimos paréntesis y marcaremos desde dónde hasta dónde queremos y cerraremos el paréntesis. Y ya automáticamente tiene que hallar. Ahora vamos a probar haciendo el primer ejercicio con una práctica. Entonces empezaremos en idioma, que sería francés, guaraní e inglés. Vamos a seleccionar en donde dice promedio o en donde queremos que salga el resultado. Escribimos es igual, que en mi caso aparece al presionar Shift más 0. Luego escribimos lo que queremos, en este caso es promedio. Como pueden ver, aquí ya me aparece, es el primero, entonces presionamos doble clic. Automáticamente abrirá el paréntesis. Si nos fijamos en la fórmula, ahora tenemos que seleccionar desde dónde hasta dónde. Para esto simplemente presionaremos en donde empieza, que en este caso es en francés, y luego lo arrastraremos sin soltar hasta donde termina, que en este caso sería en inglés. Por último, cerramos el paréntesis. En mi caso es presionando Shift más 9 y presionaremos en Enter o Intro. Y listo, ya tenemos el promedio. Por si quieren saber cómo funciona, entonces mini explicación. Simplemente se suman los 3, que en total da 59. Y luego se divide por el número que se suma, que sería 59 dividido 3. Esto da como resultado 19,67. Como ya pasó la mitad, que sería el 5, entonces se redondea a 20. Vuelvan a probar en el siguiente ejercicio hasta que se acostumbra un poco. Primero colocamos es igual, luego el nombre, que es promedio, presionamos doble clic, seleccionamos desde dónde hasta dónde, cerramos el paréntesis y presionaremos en Enter. Así de fácil es agregar promedio. Existe un segundo método de agregar. Presionaremos en donde queremos agregar el resultado, luego presionaremos aquí en FX y buscaremos aquí la palabra promedio. Seleccionamos y aceptamos. Nos aparece esta ventanita. Vamos a seleccionar desde dónde hasta dónde y presionaremos en aceptar y listo. No se preocupen si le aparece este verde, simplemente puede omitir el error. Esto no significa que esté mal, esto me aparece por el cuadro ya que solo lo copié. Cabe aclarar que en estos tipos de cuadro la mayor parte siempre se repite la fórmula. Para esto podemos dirigirnos en la esquina y les saldrá el signo de más o el signo de una cruz. Cuando esto aparece, presionaremos y lo arrastraremos hacia abajo y lo soltaremos.
Como pueden ver, ya lo hace automáticamente. Ya hemos terminado en quitar el promedio en idiomas. Ahora intente hacerlo en ciencia. Seleccionamos la celda, ponemos es igual, luego promedio, presionamos doble clic, seleccionamos desde dónde hasta dónde y cerramos paréntesis y por último presionamos Enter. Ahora simplemente lo arrastramos y listo. El tercero les enseñaré de la otra manera, por si les parece más fácil. Seleccionamos la celda, presionamos en FX, seleccionamos promedio y en aceptar. Elegimos desde dónde hasta dónde y aceptamos. Ahora simplemente lo arrastraremos de nuevo hacia abajo. Y hemos terminado la primera tarea, el de buscar el promedio. El segundo ejercicio nos pide para hallar el promedio y quitar las notas. Primeramente, un consejo muy importante: cada ejercicio es mejor hacerlo por parte. El primero dice para hallar el promedio de las notas finales. Entonces, en la columna de notas finales, vamos a colocar la fórmula, que empieza con es igual, luego el nombre de promedio, presionaremos doble clic, marcaremos desde dónde hasta dónde, y por último cerraremos el paréntesis, y presionamos Enter. Como pueden ver, el promedio de Antonio es 7. Algo para aclarar: también al presionar cualquier celda con números, nos aparecerá el valor aquí. Pero esto cambia cuando usamos alguna fórmula. En vez de que aparezca 7, sale la fórmula que utilizamos. Ya hemos hecho el promedio, ahora simplemente lo arrastraremos. Luego nos dice si es mayor o igual a 7 para colocar aprobado. Si es menor, colocar reprobado. Cuando nos da una condición, estaremos utilizando la función de si. Esta es la fórmula de la función de si, que sería la condición. Como es una fórmula, siempre empieza con es igual, luego la palabra, que en este caso es si, abrimos un paréntesis, marcamos la celda que utilizaremos. Por si no saben, celda se le dice a estos cuadros. Por ejemplo, al presionar una celda, aquí nos aparece que es la celda K9. Aquí está la letra y el número. Continuando, marcamos la celda que utilizaremos, marcamos si es mayor, menor o igual. La X sería el número que vamos a utilizar. Siempre que escribimos algo, aquí irá entre comillas, para que no salga ningún error. Y por último se cierra el paréntesis. Es hora de la práctica. No se preocupen, es muy sencillo. Seleccionaremos la celda que irá a la fórmula, escribimos es igual, luego la letra si y presionaremos doble clic. Nos dice prueba lógica. Nuestra prueba lógica es esta columna de nota final. Presionaremos la nota final de Antonio, que sería G7. Ponemos el signo que nos pide, en este caso dice mayor. El mayor siempre apuntará la parte abierta hacia la izquierda y el menor hacia la derecha. Nos dice mayor o igual a 7. Como pueden ver, estamos siguiendo el mismo orden de la fórmula.
Ahora nos pregunta el valor verdadero, que en este caso nos dice que sería aprobado. Como son palabras, debemos colocar entre comillas. Y nos pide el valor falso, que dice que si es menor, será reprobado. Escribimos entre comillas. Por último, cerraremos el paréntesis y presionaremos en Enter. Como pueden ver, aquí Antonio tuvo un 7, entonces fue aprobado. Ahora simplemente lo arrastraremos hacia abajo y listo. Como pueden ver, automáticamente colocó quien aprobó y quien reprobó. Ahora, si se pregunta por qué este es 7 y tiene reprobado, es que en realidad no es un 7. Y el programa lo detecta como 6,67. Y al colocar solo un número, Excel lo redondea a 7. Para que esto no ocurra, les recomiendo simplemente cambiar la fórmula. En vez de colocar 7, colocaremos 6,5. Volveré a borrar todo para que vuelvan a entender. Seleccionaremos la celda, escribimos es igual, sí, y presionaremos doble clic. Nuestra prueba lógica es la columna de la nota final. Presionaremos en la nota final de Antonio, que sería G7, y pondremos el signo que nos pide, que en este caso nos dice mayor o igual a 7, que en la fórmula en vez de 7 pondremos 6,5 para que Excel detecte los números correctamente. Punto y coma, entre comillas pondremos aprobado nuevamente, punto y coma, y el valor falso que sería reprobado, entre comillas. Ahora lo arrastraremos hacia abajo y confirmaremos si esta vez está todo correcto. Este era lo que hace rato nos apareció reprobado. Es cuestión de que practiquen para entender mejor cómo funciona. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Les estaré dejando este archivo para que practiquen. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo, me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarás mis redes sociales por si quieres pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.